Imagina tener en casa el router más caro del mercado, con todas las lucecitas parpadeando en verde, las antenas perfectamente orientadas y la cobertura al máximo en tu ordenador. Ujú, el setup perfecto. Exacto, el setup perfecto, pero resulta que nunca has contratado un servicio de Internet. El aparato queda precioso en el salón, tiene un diseño espectacular, pero a la hora de la verdad, cuando necesitas buscar algo urgente, pues no sirve absolutamente para nada. Ya, de adorno, totalmente. Eso es. Pues, sorprendentemente, así es exactamente como funcionaban los derechos humanos a nivel internacional hasta hace no mucho tiempo. Qué fuerte. ¿Pero es verdad? O sea, un catálogo brillante en el papel, pero sin conexión con la realidad jurídica. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy cogemos un material muy específico, el tema 5 sobre derechos y obligaciones en el derecho internacional de los derechos humanos. Un tema clave, desde luego. Fundamental para quien estudie el grado en Derecho en España, claro. Y nuestro objetivo de hoy no es repasar un índice académico aburrido, sino diseccionar el arsenal jurídico real, esas herramientas legales que transforman un derecho sobre el papel en algo que un Estado está obligado a cumplir bajo amenaza de acabar en un tribunal internacional. Y fíjate que el salto de esa red vacía que comentabas a una conexión real y exigible es una de las mayores proezas de la arquitectura legal moderna. Totalmente. Porque, a ver, de muy poco sirve tener una declaración universal que hable del derecho a la vivienda, a la integridad física o a un juicio justo, si no existe un aparato legal que fuerce a los gobiernos a asumir el coste, el esfuerzo y la responsabilidad política de materializarlos. Claro, alguien tiene que pagarlo y gestionarlo. Exacto. Todo el edificio del derecho internacional se sostiene sobre una máxima inquebrantable, que es que no hay derecho sin obligación. Bueno, vamos a desglosar esto, porque es de locos pensar que al principio esto de los derechos humanos era poco más que una carta a los Reyes Magos. Leyendo la evolución histórica de este tema, en los textos, da la sensación de que tras la Segunda Guerra Mundial todo el mundo quería salir en la foto diciendo cosas bonitas. Mucho postureo. Ya te digo, postureo máximo, pero nadie quería firmar un cheque ni asumir responsabilidades penales reales. Es que el pánico a perder soberanía era monumental en aquella época. Si analizamos la Carta de las Naciones Unidas de 1945, el lenguaje que consiguieron acordar los Estados establecía únicamente la obligación de promover el respeto a los derechos humanos. Promover, o sea, eso no es nada. Nada, humo. En términos jurídicos, promover es un verbo sin dientes. Y la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 siguió una línea muy similar. Ya, claro. Su propio preámbulo la define como un ideal común por el que los pueblos deben esforzarse. O sea, era un faro moral imprescindible en aquel momento histórico. Sí, sí, sonaba muy bien. Sonaba genial, pero si un Estado vulneraba esa declaración, no había un mecanismo coercitivo directo para sentarlo en un banquillo y exigirle reparación. O sea, lo que decíamos, postureo diplomático, pero cero consecuencias legales. Entonces, ¿en qué momento se rompe esa dinámica y pasamos del vamos a intentarlo al o lo cumples o te demando? Pues el punto de inflexión llega en el 66, con la adopción de los dos grandes pactos internacionales de la ONU que entraron en vigor una década después, en el 76. Vale, 10 años tardaron. Sí, las cosas de Palacio van despacio, pero al redactar estos textos, los juristas se toparon con un muro de realidad. Y es que garantizar que la policía no tortura cuesta muy poco dinero. Claro, es solo decirles que no lo hagan. Exacto. Pero garantizar educación gratuita y hospitales para millones de personas cuesta una verdadera fortuna. Así que tomaron una decisión muy controvertida. Dividieron los derechos humanos en dos bloques, creando dos pactos con exigencias totalmente distintas. Espera. ¿Por qué partirlos en dos? ¿No se supone que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y todo eso? Separarlo suena a, no sé, pesadilla burocrática y a una forma de crear derechos de primera y de segunda. Pues ese fue, y sigue siendo a día de hoy, el gran debate filosófico. Pero a ver, la división fue puramente pragmática. Por un lado, crearon el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el PIDCP. Ajá. Su lenguaje no deja margen de maniobra. Exige a los estados respetar y garantizar esos derechos de forma inmediata. O sea, si firmas mañana mismo tienes que dejar de censurar a la prensa y asegurar juicios justos. O blanco o negro, vamos. Eso es.
Pero el segundo bloque, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o PIDESC, tiene una redacción completamente distinta. A ver, cuenta. Pues obliga al Estado a adoptar medidas, cito textualmente, hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr, y ojo a esta palabra, progresivamente la plena efectividad de los derechos. Uf, la palabra progresivamente hace saltar todas mis alarmas. O sea, si yo le debo dinero a un banco y le digo, mira, no te preocupes, iré pagando mi hipoteca progresivamente hasta el máximo de mis recursos actuales. Te embargan. Me embargan la casa al día siguiente. Totalmente. En un examen es como decir, estudiaré progresivamente para el final. Suena a la excusa perfecta para que un Estado no haga absolutamente nada. Del palo, sí, progresivamente iremos construyendo ese hospital. Vuelvo a preguntar dentro de 30 años. Tal cual. Y ese fue exactamente el escudo que utilizaron muchísimos gobiernos durante décadas. Alegaban falta de presupuesto para justificar la inacción total en sanidad, vivienda o educación. ¡Qué morro! Mucho. Hasta que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que es, digamos, el órgano que vigila el cumplimiento de este pacto, tuvo que intervenir de urgencia para reinterpretar esa palabrita. Ya era hora. Lo fascinante aquí es cómo el comité le cortó las alas a esa excusa. Dictaminó que progresividad no significa eternidad, ni permite la pasividad. Ya, pero ¿cómo se le pone un corsé legal a algo tan ambiguo como cuando tengas dinero lo haces? Pues el comité impuso un triple candado. Primero, la obligación de avanzar lo más rápida y eficazmente posible. O sea, no puedes dejar el derecho metido en un cajón. Lógico. Segundo, los estados tienen la obligación inmediata, sin excusas financieras que valgan, de adoptar medidas concretas, ya sean planes de acción o legislación, que demuestren que están en el camino. Vale, ir haciendo los deberes. Exacto. Y tercero, y esto es dinamita jurídica en tiempos de crisis económica, la prohibición general de adoptar medidas regresivas. Entiendo. O sea, dar un paso atrás en lo que ya se había conseguido. Si aplicamos esto a España, por ejemplo, pensemos en la época de la crisis financiera de 2008 y las famosas políticas de austeridad. Ajá, buen ejemplo. Si un gobierno decide de repente recortar drásticamente el presupuesto en sanidad pública o paralizar las ayudas a la dependencia, el derecho internacional entra ahí. Entra de lleno. A ver, el derecho internacional no prohíbe que un Estado haga recortes si el país está en quiebra técnica. Claro, el dinero no crece en los árboles. Exacto. Pero invierte la carga de la prueba. El Estado ya no puede decir simplemente hay crisis, hay que recortar y punto. El DID le exige demostrar con datos empíricos que esa medida regresiva es estrictamente temporal. Vale, no para siempre. Eso es. Que es la única opción viable tras haber estudiado todas las alternativas posibles. Y sobre todo, que el recorte no va a destruir el núcleo esencial del derecho para los colectivos más vulnerables. Tela. Si no puede justificar todo esto, la medida de austeridad es, a los ojos del derecho internacional, completamente ilegal. Vale, me queda claro que el Estado no puede encogerse de hombros argumentando que la cuenta del banco está a cero. Ahora bien, bajando la arena del día a día, ¿cómo se materializan estas obligaciones? Porque la teoría clasifica el trabajo del Estado en una tríada. Ajá, respetar, realizar y proteger. Eso, respetar, realizar y proteger. Si yo me pongo en la piel del Estado, lo primero que pienso es, vale, me cruzo de brazos. Mientras mi policía no dé palizas y mis jueces no encierren a nadie sin una orden, estoy cumpliendo mi parte. Eso es básicamente no hacer cosas malas, ¿no? Claro, esa visión pasiva es lo que se conoce como la obligación de respetar. Es la línea roja más antigua. El Estado y sus agentes no deben interferir ni vulnerar directamente los derechos. Lo básico, no torturar, no censurar. Eso es, no discriminar por ley, pero quedarse de brazos cruzados ya no es suficiente en el derecho moderno. Por eso existe la segunda pata, que es la obligación de realizar. Claro, ahí es donde entra la chequera pública. Para que la población tenga derecho a la educación, el Estado no puede simplemente no prohibir estudiar. Evidentemente. Tiene que construir colegios, contratar profesorado o lanzar campañas públicas para que las personas con discapacidad tengan acceso real a los mismos. Así es. Requiere una maquinaria estatal proactiva, políticas públicas, presupuesto. Pero la obligación más fascinante y la que más quebraderos de cabeza da en los tribunales es la tercera, la obligación de proteger. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿verdad? Muchísimo. También se conoce en el argot jurídico como la obligación de diligencia debida.
Y aquí es donde la mentalidad cambia por completo, porque ya no estamos juzgando lo que hace un policía o un ministro, sino lo que hacen los ciudadanos entre ellos. Espera. Sí, sí. El Estado asume la responsabilidad de evitar que actores privados, desde individuos hasta corporaciones internacionales, vulneren los derechos de terceros. A ver, detengamos la grabación un momento, porque esto hace cortocircuito con el sentido común. Te escucho. Si dos personas privadas se pelean en su casa a puerta cerrada, o si un jefe abusa de un empleado en una empresa privada, ¿me estás diciendo que el Estado asume la culpa a nivel del derecho internacional? Así es. Pero eso parece una carga inasumible. O sea, el Estado no puede estar en el salón de cada casa vigilando lo que ocurre. Tienes razón en que el Estado no es omnipresente, claro, pero sí es el garante último del orden. El caso paradigmático para entender este mecanismo, y que seguro que le suena a quien estudia el grado, es una famosa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Reino Unido. Ah, el caso de A contra Reino Unido. No. Exacto. Hablamos de un padrastro que le propina una brutal paliza con un bastón a su hijastro. El niño acude a las autoridades, hay un juicio penal en los tribunales británicos y, atención, un jurado absuelve al padrastro. ¿Lo absuelven después de darle una paliza con un bastón a un crío? Sí, tal cual. Porque en aquel momento la legislación británica contemplaba una defensa legal llamada castigo razonable. Madre mía. Al padrastro le bastó con convencer al jurado de que la paliza era un método disciplinario aceptable. Ante esta aberración, el caso escala al Tribunal de Estrasburgo, y el fallo es un misil directo a la línea de flotación del Estado. ¿Qué dijeron? Pues que el agresor no era un funcionario público, era un padrastro actuando en el ámbito estrictamente privado. Sin embargo, el tribunal condenó al Reino Unido por violar el artículo 3, la prohibición de tratos inhumanos y degradantes. Ah, vale. Empiezo a ver la jugada maestra del tribunal. O sea, el Estado no le pegó al niño, pero al tener una ley que permitía ese castigo razonable y al tener unos tribunales que dejaron al agresor salir impune, pues el Estado creó un ecosistema donde la violencia salía gratis. Exactamente. Has dado en el clavo. Para visualizarlo mejor, es como ser el árbitro principal en la final de la Champions. El árbitro no es quien le ha roto la pierna a un jugador con una entrada salvaje, ha sido el delantero del equipo contrario. Ajá. Pero si el árbitro está mirando, no pita la falta, no saca la tarjeta roja y permite que el infractor siga jugando como si nada, el árbitro se convierte en cómplice de la violencia, destruye la integridad del partido. Me encanta. Si conectamos esto con el panorama general, esa metáfora del árbitro ilustra perfectamente la diligencia debida. El Estado tiene el monopolio de las tarjetas rojas. Su obligación de proteger no consiste en tener a un policía en cada salón, sino en tener el marco legal preparado. Claro, prevenir y castigar. Eso es. Si una empresa vierte químicos tóxicos afectando la salud de un pueblo, o si hay un aumento de agresiones de violencia de género o LGTB-fobia, el Estado falla en su diligencia debida si no tipifica esos delitos de antemano. O si no los investiga, ¿no? Exacto. Si no investiga de forma imparcial y si no sanciona duramente a los culpables privados. La inacción del Estado frente al abuso de un tercero es, en sí misma, una violación de los derechos humanos. Ya veo. Pero con este nivel de exigencia, el Estado parece llevar una mochila de plomo. Tiene que financiar lo público, controlar a sus propios agentes y encima, arbitrar todos los abusos entre particulares. Es un trabajo a tiempo completo, sí. Y aquí surge la fricción filosófica que divide a los juristas. Poniéndome en el lugar del Estado, si de repente me enfrento a una amenaza que pone en jaque la vida de miles de personas o el propio colapso de la nación, ¿puedo cruzar ciertas líneas rojas? O sea, ¿hay algún derecho que sea absolutamente sagrado y que no pueda tocar ni siquiera para evitar el fin del mundo? Pues el núcleo duro del derecho internacional de los derechos humanos establece que sí. Existen los llamados derechos absolutos. Vale, ¿cuáles son? Son muy pocos, pero forman la bóveda de contención de toda nuestra civilización jurídica. La prohibición de la esclavitud, la prohibición del genocidio y la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. O sea, esos tres son intocables. Intocables. Cuando el derecho dice absoluto, significa que ni una guerra total ni el terrorismo más sanguinario justifican su vulneración. Y el caso que estudia cualquier estudiante de Derecho en Europa sobre esto es el caso Gefgen contra Alemania. Conozco el caso Gefgen y, francamente, es de los que te quitan el sueño, porque desafía toda nuestra brújula moral. Totalmente. Hablamos de un hombre, Magnus Gefgen, que secuestra a un niño. La policía detiene al secuestrador después de que éste cobre el rescate.
El tiempo corre en contra, la policía está desesperada pensando que el niño está encerrado en algún sitio ahogándose o muriendo de frío, y el secuestrador se niega a hablar. Una situación límite. Límite absoluto. Así que el subjefe de policía ordena amenazar al detenido con causarle un dolor insoportable, es decir, torturarle, si no revela el paradero del niño. Y el desenlace fue trágico, porque el niño ya había sido asesinado horas antes. Pero la amenaza de tortura por parte de la policía alemana llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y aquí es donde quiero apretar las tuercas, porque quiero entender el por qué. Desde un punto de vista humano, en la calle, cualquiera te diría, oye, salvar a un niño asustado y al borde de la muerte es 1000 veces más importante que los derechos de un asesino despiadado. Lógicamente, es lo que pensamos todos de primeras. Porque el derecho le ata las manos a la policía en una situación de vida o muerte. Porque la jurisprudencia no permite ni siquiera amenazar con torturar un poco, si es el mal menor, para conseguir un bien infinitamente mayor. A ver, entiendo perfectamente la reacción emocional, pero el tribunal no juzga con emociones, juzga mecanismos sistémicos. El TEZ condenó a Alemania sentenciando que la prohibición de la tortura no admite el cálculo utilitarista del mal menor, ¿Pero por qué? porque si abres una sola grieta legal para la tortura buena o la tortura justificada, destruyes todo el sistema de derechos humanos. Fíjate, si el derecho permite torturar hoy para salvar a un niño, mañana un gobierno decidirá que un periodista disidente es una amenaza existencial y justificará su tortura. Ya la tendiente resbaladiza. Exacto. El concepto de emergencia es infinitamente elástico en manos del poder político. La prohibición absoluta no existe para proteger al secuestrador. Existe como el único cortafuegos estructural capaz de impedir que el Estado degenere en una maquinaria tiránica. Entonces, ¿qué significa todo esto? Visto así, el cálculo del mal menor es en realidad un caballo de Troya que dinamita el Estado de Derecho desde dentro. Totalmente. Vale, aceptamos barco. Los derechos absolutos son intocables, pero esos son 3 o 4. La inmensa mayoría de los derechos, expresarse, reunirse, moverse libremente, sí se pueden limitar. Sí, por supuesto. El tema es cómo evita el derecho internacional que un gobierno restringe esas libertades con cualquier excusa barata. Para eso existe la herramienta más utilizada en cualquier tribunal internacional, el test de escrutinio estricto de las limitaciones, que en los apuntes se desglosa en 5 pasos inexcusables. Vale, el famoso test. Si una medida gubernamental falla en un solo paso, la limitación es ilegal. Pues hagamos un experimento. No quiero recitar la teoría, quiero debatirla. Yo voy a asumir el papel del alcalde de la ciudad de Granada y voy a defender una medida muy drástica. Y tú asumes el papel de abogada demandante usando el test de los 5 pasos para intentar tumbarla. Me parece perfecto. Dispara. Imagina que en Granada hay una ola de atracos nocturnos brutal. La ciudad es un caos. Yo, como alcalde, decreto un toque de queda total y absoluto. Nadie puede pisar la calle desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, bajo amenaza de detención. Y yo digo que esta limitación es completamente legal para salvar mi ciudad. Adelante, abogada. Bien, señor alcalde. Nos vemos en los tribunales. Primer paso del test. ¿Qué derecho fundamental está usted restringiendo? La libertad de circulación de todos los granadinos. Sé que no es un derecho absoluto, así que de entrada la puerta está abierta para limitarlo. Siguiente paso. Segundo paso. Principio de legalidad. ¿Está su toque de queda amparado por una ley formal o se lo ha sacado de la manga con una simple circular interna? Lo he hecho según el libro. He utilizado un decreto ley basado en la normativa estatal de seguridad ciudadana que contempla escenarios de gravedad. ¿Tengo base legal? Un punto para mí. ¿De acuerdo? Supera la legalidad formal. Tercer paso. ¿Persigue usted un objetivo legítimo reconocido en el derecho internacional o lo hace por capricho político? Mi objetivo es el orden público y proteger la integridad física y el patrimonio de los ciudadanos frente a los atracos. Está clarísimamente justificado. Cierto, el orden público es legítimo. Cuarto paso. Atención, idoneidad. ¿La medida que usted ha diseñado sirve lógicamente para conseguir ese objetivo? Es matemática pura. Si prohíbo que la gente salga de noche, no hay víctimas en la calle. Si no hay víctimas en la calle, los atracos caen a cero. Funciona con precisión quirúrgica. Y hasta aquí llega su defensa, alcalde, porque ahora entramos en el quinto paso. Ahí, madre. El destructor de decretos, dividido en necesidad y proporcionalidad estricta. Primero, la necesidad exige que su toque de queda sea la medida menos restrictiva posible de todas las alternativas existentes.
Me está diciendo que encerrar bajo llave a toda la población era su única opción para bajar la criminalidad. Bueno, a ver, es la medida más rápida y económica para las arcas municipales. El ahorro económico no justifica una limitación masiva de derechos. Podría haber cuadruplicado las patrullas policiales nocturnas, iluminar las zonas conflictivas o instalar sistemas de vigilancia. Ya, bueno. Hay alternativas que no implican convertir una ciudad en una prisión domiciliaria. Y rematamos con la proporcionalidad estricta. Hay que poner en la balanza los costes y beneficios. Vale, te escucho. El beneficio de evitar atracos, que son delitos graves pero localizados, compensa el daño colateral masivo de impedir a cientos de miles de personas trabajar en el turno de noche, ir a una farmacia de urgencia o simplemente dar un paseo. Vale, entiendo el mecanismo. La balanza se rompe por completo. El daño que causo con el toque de queda masivo es inmensamente superior al problema que intento arreglar. Exactamente. Mi medida suspende en proporcionalidad, mi decreto es ilegal y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos me acaba de condenar. Acabo de perder estrepitosamente. Ha sido una derrota rápida, sí, pero ha servido para demostrar cómo se gana un caso de vulneración de derechos. Ahora bien, este test de 5 pasos se aplica en situaciones de relativa normalidad. Claro, atracos en una ciudad. Porque si en lugar de atracos estuviéramos hablando de una invasión militar o de un virus respiratorio que está colapsando el Sistema Nacional de Salud a nivel mundial, aplicar el test de idoneidad y proporcionalidad a cada pequeña decisión no funciona. El Estado colapsaría. Ya. Y aquí es donde abandonamos la limitación y entramos en el escenario más extremo del derecho internacional. La derogación de derechos. Que está contemplada, por ejemplo, en el famoso artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Exacto. Para entender la diferencia abismal entre limitar un derecho, como intenté hacer en Granada, y derogarlo, pongamos un ejemplo visual con mucho más peso. A ver. Limitar un derecho es como imponer un límite de velocidad de 40 km/h en una autopista nacional porque hay obras graves. Es molesto, te restringe, pero sigues pudiendo conducir. La carretera sigue abierta. Ajá. Buenísimo. Derogar un derecho en una emergencia nacional es traer explosivos y dinamitar el puente de la autopista para que no avance el ejército invasor. El derecho, o sea, la carretera, deja de existir por completo. O pulsas el botón de mute para toda la población. Una imagen letal, pero vamos, exacta. La derogación permite a los estados en casos de guerra o peligro público que amenace la vida de la nación suspender temporalmente sus obligaciones. Lo de suspender temporalmente es clave. Clavísimo. Y tenemos el ejemplo clarísimo y reciente de 2020 con la irrupción del COVID-19. Varios países, como Estonia o Rumanía, comunicaron oficialmente al Consejo de Europa que iban a aplicar el artículo 15. O sea, volaron el puente. Literalmente. No se limitaron a poner condiciones al derecho de reunión o de asociación, suspendieron el derecho. Por un tiempo, la garantía legal desapareció porque la simple acción de reunirse amenazaba la supervivencia sanitaria del país. Esto plantea una cuestión importante. Hay una trampa en esto de volar el puente. El Estado no puede dejar el puente destruido para siempre, ¿no? Exacto. El requisito fundamental de la derogación es la temporalidad. La notificación de derogación debe tener un alcance estrictamente circunscrito al tiempo que dure la amenaza existencial. Si no, apaga y vámonos. Claro. En cuanto la emergencia sanitaria pierde letalidad o el enemigo retrocede, el Estado tiene la obligación inexcusable de retirar los explosivos, reconstruir el puente y devolver el derecho a su estado original. Un estado de excepción perpetuo es, de nuevo, la antesala de una dictadura, y el DIZ no lo tolera en absoluto. Increíble. Menudo viaje hemos hecho en la sesión de hoy. Empezamos con textos de la ONU en el 45 que eran meras declaraciones románticas. Puro idealismo. Y hemos visto cómo mutaron en obligaciones exigibles. Hemos entendido que los estados no solo tienen que no hacer cosas malas, sino gastar dinero para realizar y, lo más difícil, actuar de árbitros implacables para proteger a la ciudadanía de abusos privados mediante la diligencia debida. Y no es moco de pavo. Para nada. Hemos debatido la inviolabilidad de los derechos absolutos y cómo las limitaciones diarias pasan por el filtro despiadado de la proporcionalidad, como comprobé como alcalde. Todo esto no es teoría muerta para sacar nota en un examen tipo test de DIDH. Que va, que va. Esta es la verdadera caja de herramientas.
Son los argumentos, las palancas y los resortes lógicos que van a usar el día de mañana para redactar recursos de inconstitucionalidad, demandar al Estado o defender a un cliente cuyos derechos han sido aplastados por la maquinaria gubernamental. Son las armas fundamentales para ejercer la abogacía frente al poder. Y, si me permites, me gustaría dejar sobre la mesa un último enigma que conecta todo esto con el futuro más inmediato, para que quienes nos escuchan le den una vuelta. Adelante, soy todo oídos. Hemos debatido profundamente el caso Gezken y hemos entendido por qué la prohibición de la tortura es absoluta frente al cálculo humano del mal menor. El sistema sobrevive porque confiamos en la ética de los jueces humanos para mantener esa puerta cerrada. Claro. Pero proyectemos esto a una década vista. ¿Qué ocurrirá cuando las decisiones operativas de seguridad nacional estén manejadas por algoritmos e inteligencia artificial? La IA. Imagina que un sistema predictivo del Estado analiza 1.000 millones de datos en microsegundos y determina, con un 99,9% de certeza matemática, que aislar, privar de sueño y someter a tratos inhumanos a un sospechoso en concreto es la única variable estadística posible para desactivar un ataque bacteriológico inminente. Madre mía, la piel de gallina. Cuando el concepto de diligencia debida, necesidad y proporcionalidad no provenga del raciocinio de un juez, sino de la fría optimización matemática de una máquina programada para proteger el Estado. ¿Cómo va a sobrevivir el dogma de los derechos absolutos ante un algoritmo que solo entiende de utilitarismo extremo? ¡Qué locura! Es la próxima gran frontera, y serán las futuras generaciones de juristas, es decir, quienes nos están escuchando ahora mismo, quienes tendrán que decidir si dejamos que las matemáticas reescriban nuestra humanidad. Desde luego, es un escenario que da muchísimo que pensar y que pone a prueba todo lo que hemos analizado hoy. Pero lo que queda claro es que, sea frente a un gobierno de carne y hueso o frente a un algoritmo impredecible en el futuro, el principio básico seguirá inamovible. Exacto. Ese papel lleno de derechos, por muy bien redactado que esté, necesita de mentes jurídicas afiladas que fuercen su cumplimiento. Porque, volviendo a nuestro punto de partida, podemos tener en casa el mejor router del mundo y todas las luces encendidas. Pero sin Internet no hay nada. Tal cual. Si no obligamos al Estado a garantizar la conexión, esa red de derechos humanos seguirá siendo, tristemente, una ilusión inaccesible. Hasta el próximo análisis a fondo.